Bueno, estamos de regreso y lo dejaba establecido, doctor Zamora, en realidad, y vamos a ir por, digamos que por partes, ¿verdad? Hasta dónde una relación de intereses entre los países, porque así se manejan y evidentemente ha quedado claro que los Estados Unidos tiene amigos, tiene intereses, pero hasta dónde, como autoridades salvadoreñas, debemos de ceder a las pretensiones que tiene el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y no solo eso, porque evidentemente en estas relaciones bilaterales lo que debe de privar es el respeto mutuo, pero además que tú establezcas que se deben de cumplir los derechos y las legislaciones a la hora de firmar acuerdos como estos. Mire, esto es un principio general aceptado prácticamente por todas las legislaciones del mundo. O sea, los acuerdos entre países, sea convención, tratado o un acuerdo obligatorio para ambos, ¿verdad? Todo eso está por debajo de la Constitución. Primero, o sea, no puede, la Constitución lo dice claramente, ningún acuerdo internacional puede violar esta Constitución. Eso es lo primero. Ahora bien, sí podrá haber un acuerdo internacional que se adapte, que necesite adaptarse con la legislación secundaria del país. Es el segundo nivel. Que lo que violaría o que no aceptaría ese acuerdo internacional son las leyes secundarias del país. Entonces ese acuerdo tiene que ir a la Asamblea Legislativa, porque la única que puede reformar la ley es la Asamblea Legislativa. Y la Asamblea Legislativa conoce del tema y en muchísimos casos, por ejemplo en los tratados de libre comercio, que establecen limitaciones, por ejemplo, para el ejercicio del comercio y regulan cosas internacionales de comercio, por eso es que esos tratados tienen que ir a Estados Unidos, a la Asamblea Legislativa, porque al aprobarlos la Asamblea Legislativa los coloca en un nivel por encima de la ley secundaria, o sea, de las leyes normales. ¿Este es el caso? Este tiene que ser el caso por algo que vamos a ver, Ajá. Porque aquí hay modificación de la ley de migración del Salvador, clarísimamente. Además hecho con bueno, eso ya lo podemos ver más adelante. Pero lo primero es pues señalar que la persona tiene derecho de salir. Lo segundo es el país ante el cual se pide el refugio, tiene todo el derecho de analizarlo, estudiarlo de acuerdo con sus propias leyes para concederlo o de negarlo. O sea, el derecho de negar asilo no es un derecho del migrante, es un derecho del país al Vaya, pero hoy pongámoslo en el contexto, vaya, porque fíjese que se establece como parte de este acuerdo que ahora El Salvador sea el destino en donde los peticionarios de asilo vengan. Bueno, aquí viene porque hay que hacerle la explicación por qué. ¿Qué es lo que pasó? Que antes la gran mayoría, bueno, casi todos los migrantes que no tenían visa, trataban de entrar por Estados Unidos a través del cruzando el río. O sea, ahí los coyotes jugaban un papel fundamental porque eran los que conocían las rutas o que tenían arreglos con la policía de ambos bandos, ¿verdad? De darle dinero. Y lograban pasar. Y lograban pasar. Pero después vinieron una ráfaga, que ha sido esta última, de migrantes, que dicen, no, vamos a pedir asilo. Se dan cuenta que pueden pedir asilo. Y ahí vienen las caravanas. Y ahí vienen las caravanas, llegan todas, no van a los puntos ciegos de la frontera. Van a los puntos de aduana, a los puntos de migración, de entrada, y el salvadoreño dice, señor, yo quiero asilo porque en mi país me van a matar. ¿Qué hace Estados Unidos conforme a la ley internacional y esta convención de Estatuto del Refugiado? Decir, muy bien, ¿usted quiere venir? ¿Cómo no? Llene esta declaración, donde el migrante dice, pido asilo por considerar que mi vida está en peligro en El Salvador. ¿Vea? Muy bien, señor, lo firma y entonces le dice, muy bien, pero como aquí por la ley norteamericana, su petición de asilo la define un juez, no es el gobierno, no es el ejecutivo, sino que es un juez especial, va usted a tener que esperar a que el juez vea su caso. Así como aquí, pues que le ponen la audiencia para dentro de 3 meses. ¿Y qué dice el derecho universal?
cuando usted ya le han aceptado pedir el asilo, que deben de darle. No, Pérez. Ajá. Entonces, en ese momento, la persona esa, el refugiado, se convierte en un peticionario de asilo. Y la ley de la Convención sobre el Estatuto del Refugiado es la que entonces empieza a regir toda la relación. ¿Cómo tratar a esa persona? O sea, el país puede mantenerlo en un centro de detención. ¿Por qué? Porque si solo dice, usted quiere ser padre, pues pase adelante, pase. Eso sería burlar sus propias leyes. No, lo va a tener en un centro de detención hasta que el juez, que es quien tiene que decidir si entra o no, en definitiva, lo resuelva. Pero desde ese momento tiene ya la calidad de refugiado. Y entonces el refugiado tiene algunos aunque privilegios. Esté preso. No, es que no están presos. Por eso que no se llaman cárceles a lo que van, sino a centros de detención, porque no han cometido delito. Querer entrar a otro país no es delito, a no ser que usted sea reincidente y lo haga por los medios no legales. Pero ellos lo han hecho legalmente, han ido. Aunque esté privado de su libertad, pues va. Pero eso sí, no le permite irse, porque entonces usted se pierde, sobre todo países grandes, y ahí sería la forma más brutal de estar pidiendo que millones pudieran entrar. Eso es razonable. Porque la legislación lo que cuando usted ya le dan el estatus de refugiado es que termine su proceso y que el país donde está pidiendo asilo decida si lo acepta o lo deniega. No, le niega. Porque si termina su proceso y le dicen sí, usted inmediatamente es liberado y se convierte en una persona asilada en ese país, que tienen un gran conjunto de derechos, ¿ya? Pero si se lo deniega, del centro de migración lo tienen que sacar y lo pueden poner en la frontera del otro lado, o lo que la ley dice, devolverlo a su país de origen, o ponerlo al otro lado de la frontera si él no quiere. Lo deportan. Lo deportan. Así es, correcto. Se convierte en un deportado. Esa es la ley y esas son cómo funciona la ley internacional. Pero lo que hay que tener es que al ir teniendo ya las obligaciones del país de estar tramitando una petición legítima de asilo, se le empiezan a aplicar las normas propias de la norma legal. Ahora, ¿qué implicación tiene entonces que esto ya no se vaya a hacer allá en los Estados Unidos, sino que hoy lo ha aceptado El Salvador que se haga aquí? Aquí es donde viene. Como el sistema norteamericano, porque empezaron a pedir asilo varios miles, colapsó, porque no tienen suficiente jefe para ver los casos. Y lo que normalmente, fíjese, tomaba entre 1 y 2 años. 2 años los casos más difíciles, pero en torno a 1 año los casos normales, dijéramos, para que el juez viera la causa y diera sentencia, ¿verdad? Eso ahora se ha convertido de 2 a 4 años. Entonces Estados Unidos se ve en la necesidad de tener bajo custodia a miles y miles de personas para los cuales ni lo quiere pagar, ni tiene las facilidades para hacerlo. Y por eso entonces viene y primero a México, le dobla la mano y entonces acepta de que México los acepte, que solo lo pasen la frontera. Solo eso puede hacerlo. Los que no pueden pasar a México son los mexicanos. Así como los que no pueden pasar a El Salvador son los salvadoreños y a Guatemala los guatemaltecos. ¿Por qué? Porque si la persona ha salido por temor a perder su vida, no lo puede volver y por eso es que el programa que el gobierno de El Salvador ha firmado, pero que no quiere nombrarlo, se llama Programa de Tercer País Seguro. Y todos los pero casos, no ha sido nombrado así, doctor. Si es que no se nombra así lo nombra el presidente cuando lo vendió, cuando dijo que lo iba a poner, que se los iban a tener en otros países, ya. Pero se llama país seguro, y no son países seguros. Y hay otra confusión, ¿verdad? Porque había esa como información dispersa sobre que los peticionarios de asilo salvadoreños iban a tener que regresar al país, aquí a El Salvador, y eso ciertamente no es así. Son los únicos que no pueden regresar. Aquí Estados Unidos podría mandar hondureños, mexicanos, guatemaltecos, haitianos, de República Dominicana, de Asia,
los que quieren llegar por el lado de Asia pidiendo asilo, ¿verdad? Y de la Europa Oriental podría haber también gente, y de África. Esos son todos los países de donde vienen. Canadienses no piden asilo en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, al que no puede mandar es al país, a los que han ido a pedir. Se supone que si es un programa de país seguro, ya se resolvió el problema de la seguridad. Y aquí les es la pregunta, ¿el problema de la seguridad ciudadana ya se resolvió? No, no se ha resuelto. Bueno, pero también, en palabras del presidente, El Salvador no tiene la capacidad. Bueno, además... Él lo dijo allá en los Ya Estados. lo dijo, pero mire usted, vamos a entrar ya en esta ley, en este acuerdo de dos países. Dice, en los considerándose en la argumentación de por qué van a acordar, dice, enfatizando que los Estados Unidos y El Salvador ofrecen sistemas para la protección de los refugiados que son consistentes con sus respectivas obligaciones bajo la ley, la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967. Está afirmando tanto el gobierno de Estados Unidos como el de El Salvador que aquí sí hay condiciones. Y el presidente de la República dio una declaración diciendo que no hay condiciones, y todos sabemos que no hay. Eso es de solo ver la realidad. Y si yo le leyera lo que dice este tratado sobre las consideraciones, el artículo 17, por ejemplo, dice, concederá a los refugiados el trato más favorable concedido en las mismas circunstancias a los nacionales de países extranjeros. Entonces, esas personas que nos mandan en depósito, por 4 años, mientras el juez está resolviendo, esas personas deberán de tener las condiciones máximas para, dijéramos, un técnico que viene o los gerentes de las empresas, ¿verdad? La condición de estatus. Artículo 20, el racionamiento. Si hay racionamiento en el país, aquí no lo hay, no se aplica. Vivienda. Conceder a los refugiados el tratamiento más favorable posible. O sea que el gobierno tiene que darles vivienda. 22, ¿verdad? En el caso, dice, de la asistencia social, eso es salud pública, ¿verdad? Y la enseñanza elemental, tendrán un tratamiento igual a los nacionales, a todos los salvadoreños. Eso es lo que dice la ley. Y al firmar esto, se obliga al gobierno salvadoreño a hacerlo. Claro que no lo puede hacer. Bueno, mire, quisiera yo un poco que entráramos a conocer a profundidad. La canciller Alexandra Gil Tinoco ha sido llamada a la comisión respectiva, pero creo que es prudente y necesario, regresando de la pausa, entrar a conocer un poco los considerandos, ¿sí? Que es donde estaría, digamos, que la almendra del asunto, y un poquito, porque usted ha estudiado este convenio, y ahí yo decía que los considerandos son como la letra pequeña, pero no, no es la letra pequeña, es en realidad afirmo. Así es, correcto. Es la base para lo que se hace. Exactamente. Para lo que viene, y para entonces, todas las obligaciones. Usted ya los ha estudiado, los ha entendido, claro, y los puede explicar. Vamos a ver, y ahí hay cosas que hay que señalar. Muy bien, perfecto. Bueno, hacemos la segunda pausa, ya regresamos, no nos cambien.